23 de enero de 2024, Rusia RT, en castellano, Lavrov. El conflicto palestino-israelí ya hizo metástasis en toda la región y Estados Unidos tuvo un papel en ello. Irán, Estados Unidos y el Reino Unido cometieron un error estratégico al bombardear Yemen. Tensión, dudas y amenazas marcan el inicio del debate de la ley Omnibus de Milei en Argentina. El Parlamento de Turquía aprueba el ingreso de Suecia en la OTAN. Ante cada conspiración, más pueblo movilizado. El llamado de Maduro a sus seguidores en Venezuela. Estados Unidos bombardea posiciones de milicias iraquíes. Representantes árabes abandonan una reunión del Consejo de Seguridad durante el discurso del enviado de israelí. Din, 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 din. Bombs, bomb. Trump explica cómo funciona la defensa antimisiles. Guterres sobre el conflicto en Gaza, los riesgos de una escalada más amplia en la región ya se hacen realidad. Masiva explosión de un camión con gasolina desata un gran incendio en Mongolia. Gobierno de Colombia y el ELN acuerdan extender cese al fuego por 6 meses. ¿Cuál es el plan Furia Bolivariana y por qué Venezuela lo activa en medio de conspiraciones? Migrar en un país en guerra. Gobierno de Ecuador promociona empleo para 25.000 connacionales en Israel. Los hutíes habrían dado a funcionarios occidentales de la ONU un mes para abandonar Yemen. Lloyd Austin aparece por primera vez tras su hospitalización y pide más entregas de armas para Ucrania. Anuncian los nominados a los premios Oscar 2024. China desarrolla el proyectil soñado por la Armada de Estados Unidos que puede cambiar el panorama militar. China con CGTN en castellano, el presidente chino pide un esfuerzo sin tregua para buscar a los desaparecidos y evitar mayores daños. Más noticias en portada, arrastrando noticias anteriores y otras del día. Xi Jinping insta a la autosuficiencia científico-tecnológica de alto nivel para promover el desarrollo. Xi Jinping pronuncia un importante discurso sobre promover el desarrollo financiero de alta calidad. Más noticias en portada. China y Togo esperan estrechar cooperación bilateral. Y el presidente chino Xi Jinping felicita a Tshisekedi por su reelección como presidente. Viceprimer ministro chino Liu Gongsun llama a la solidaridad entre naciones del sur global. Viceprimer Zhang Kouqin pide esfuerzos exhaustivos en la búsqueda y rescate de víctimas de los últimos acontecimientos desastrosos, calamitosos en China. El primer ministro antiguano Gastón Bron aterriza en Beijing. China sufre una intensa ola de frío que afecta a varias regiones. Reino Unido mejorará el sistema de defensa antimisiles que utiliza en el Mar Rojo. Irán con Hispan TV en castellano, tanques israelíes disparan al hospital Al-Nasser en Gaza. Más noticias. Irán, Estados Unidos ataca a Yemen para dar a Israel oportunidad de matar más en Gaza. Matando a 21 soldados israelíes, Hamas envía un mensaje claro a los enemigos. Más noticias. Hezbolá bombardea base de mando israelí con gran número de misiles causando daños y bajas. Asimismo, Yemen advierte ataques de Estados Unidos y Reino Unido no quedarán impunes en el estrecho que domina en el Mar Rojo. Encuesta muestra cuánto apoyo global perdió Israel tras guerra de Gaza desde el 7 de octubre. Maduro, Venezuela supera complots de extrema derecha en conjunto con Estados Unidos y traicionando. Nicaragua solicita a la Corte Internacional de Justicia ser parte del caso contra Israel por genocidio. Primer ministro yemení, Estados Unidos enfrentará una derrota en Yemen. Turquía en castellano con TRT. Washington no quiere un alto el fuego general en la franja de Gaza. Peskov, informaremos al público una vez que Putin y Erdogan acuerden fecha de la visita. Los aviones de Turkish Airlines pasaron con éxito las inspecciones. Orbán invita al primer ministro sueco a Hungría para abordar la membresía de Suecia en la OTAN. Jamás rechaza propuesta de un alto el fuego temporal de Israel. El ministro español Álvarez ha defendido la necesidad del reconocimiento de un Estado palestino. Las fuerzas navales leales a los hutíes atacaron el carguero estadounidense en el Golfo de Adén. Agencia árabe siria de noticias Sana, igual en castellano, fuerzas sirias desactivan artefactos explosivos en el campo de Deraa y derriban un dron cerca de la frontera sirio-jordana. Siria lamenta ataques aéreos jordanos contra zonas dentro de su territorio nacional y reitera su compromiso con la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
minuto a minuto de la agresión israelí en Gaza, que presenta las siguientes noticias concretas. Resistencia palestina se hace del control de 3 drones israelíes al sur del barrio de Al-Zaitoun y ataca con proyectiles RPG 2 vehículos del enemigo al sur de Gaza. Resistencia palestina ataca con proyectiles de mortero agrupaciones de fuerzas israelíes al suroeste de la ciudad de Gaza. Resistencia palestina ataca con un proyectil Yasin 105 a un tanque Merkava israelí en el oeste de Khan Yunis. El ejército israelí reconoce la muerte de 10 de sus oficiales y soldados durante los choques con la resistencia palestina en el sur de Gaza. Reportan un muerto y varios heridos en un bombardeo israelí contra la zona de Al-Mawasi en el oeste de la ciudad de Khan Yunis, al sur de la franja de Gaza. Resistencia palestina ataca con proyectiles Yasin 105 a un tanque Merkava israelí en el oeste de Khan Yunis. Resistencia palestina deja muertos y heridos entre filas de soldados israelíes en Gaza. Ejército israelí reconoce la muerte de 24 de sus oficiales y soldados durante enfrentamientos, en la resistencia palestina en el centro de la franja de Gaza. Resistencia palestina lanza proyectiles Tandun y Al-Yassin 105 sobre 3 excavadoras de la ocupación israelí en el oeste de Khan Yunis, al sur de la franja de Gaza. Ministerio de Salud palestino: durante las últimas 24 horas el ocupante israelí cometió 22 masacres en la franja de Gaza, cobrando la vida de 195 palestinos y causando heridos a 354. Ministerio de Salud palestino: las cifras de víctimas de la actual agresión israelí contra la franja de Gaza aumenta por el 109 día a 25.490 muertos y 63.354 heridos. Resistencia palestina denota un artefacto explosivo en un vehículo del ocupante sionista de Khan Yunis, al sur de la franja de Gaza, infligiendo bajas entre los soldados israelíes. Resistencia palestina bombardea con morteros una concentración de soldados y vehículos israelíes en el oeste de Khan Yunis, al sur de la franja de Gaza. Resistencia palestina derriba un dron Sky Racing 528 de la ocupación israelí en la localidad de Beit Laya, en el norte de la franja de Gaza. Más noticias de este medio, también en portada. Occidente frente al juicio final, la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio: 24.490 muertos y 63.354 heridos, número de víctimas de la actual agresión israelí contra Gaza. El Líbano con Almanar en castellano. Estas son las noticias. Yemen: una nueva agresión estadounidense condenada al fracaso. Más noticias en portada. Hezbolá ataca por segunda vez la base de control aéreo israelí de Merón. Más noticias. Times: el apoyo a Israel cae en todo el mundo. Egipto: el control de Israel sobre el eje de Filadelfia constituye una grave y amenaza en las relaciones. 22 soldados y oficiales israelíes muertos en Khan Yunis, el día más negro para el colono. Más de medio millón de habitantes de Gaza corren el riesgo de morir de hambre debido al genocidio israelí. Estados Unidos y Gran Bretaña lanzan una nueva agresión contra Yemen. Muerte lenta en los hospitales. Israel quiere hacer que Gaza sea inhabitable, atacando el sector médico. La agresión israelí contra Gaza continúa por 109 días. El hospital Al-Qasa en Gaza está lleno de desplazados y amenaza israelí de asaltarlo. Venezuela con Telesur. Venezuela activa la furia bolivariana para neutralizar planes golpistas y defender la paz. Minuto a minuto del asedio israelí contra la franja de Gaza. Pueblo venezolano se moviliza en apoyo al presidente Maduro. Restos mortales de la senadora Piedad Córdoba llegan a Medellín. Más noticias en todo el medio. Media Luna Roja advierte de grave situación cerca de Khan Yunis, Gaza. Inauguran nuevo pozo gasífero en Homs, Siria. Continúan labores de extinción de incendio en Bogotá, Colombia. ONU alerta sobre la violencia indiscriminada en Haití. Gobierno argentino busca que 800.000 personas retomen impuestos. Brasil tomará medidas tras asesinato de lideresa indígena. Suben a 8 cifra de muertos por naufragio de embarcación en Brasil. Ascienden a 31 los muertos por alud en Yunnan, China. En medio de la isla, Cuba debate. Fidel hace 65 años. Estos pueblos de América saben que su fuerza interna está en la unión. Detectan violaciones de precios en venta de productos agropecuarios en La Habana. Y, como noticia estrella de portada, una visita histórica. Fidel en Caracas hace 65 años. Más noticias, no solo locales, regionales, sino nacionales e internacionales dentro del medio. Presidente de Cuba recorre zonas de Pinar del Río. Fidel hace 65 años, lo hemos explicado ya. Estos pueblos de América, la fuerza interna está en la unión. Homenaje en Barcelona a la trayectoria de Javier Sotomayor. Más noticias. Cimex informa lanzamiento de tarjeta clásica en USD. Para apuntar se dispara el coste medio del transporte marítimo en contenedores. Vale la pena volver a escuchar. Para vivir mejor hay que ser mejor. Podcast. Fallece el líder comunista argentino Víctor Kott.
Premios Oscar 2024. ¿Cuáles son los nominados? Los nominados. Ocurre fuerte terremoto de magnitud 7,1 en el noreste de China, el lento camino del sol. ONU cancilleres analizan crisis en Gaza durante Consejo de Seguridad. UNE informa sobre posibles afectaciones en la jornada durante el horario pico. ¿Qué trae la prensa cubana? Martes 23 de enero de 2024. Los países del sur pueden hacer mucho juntos. Las bases militares de Estados Unidos con la OTAN son un peligro para la paz. Una operación verdad todos los días, playoff en la hora crucial. El tiempo, algunas lluvias y vientos algo fuertes en la costa norte. Nicaragua, con el digital, el 19 llega a Nicaragua delegación del Consejo de Ministros de la República de Crimea. Compañero Carlos Díaz recibe beneplácito como embajador de la República Saharaui. Nicaragua fortalece vínculos de cooperación con la República de Crimea. CRUM presenta solicitud de intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de Sudáfrica contra Israel. Asamblea de Dios celebra 88 edición de su Confederación Anual 2024 en Managua. Internas del sistema penitenciario de Tipitapa reciben atenciones médicas. Más noticias en el día de hoy, nacionales. MEFCA anuncia Feria Nacional de Bienvenida al Año Escolar 2024. Deportes, toros de Chontales se coronan campeones del Campeonato de Voleibol Final Four 2024. Final Four 2024. Inicia la 10ª edición del concurso internacional de periodismo gráfico Andrei Stenin. MIFIC reporta baja en los precios de productos en la canasta básica. Imagen destacada de la semana, tope de santos en Diriamba. Cultura, historia y fe municipales realizan lanzamiento de matrículas de escuela de oficio en Tipitapa. Opinión. Detalles del momento con la mano en la conciencia. Construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Detalles del momento, lo que no queremos, lo que no necesitamos. Clemente Guido Chávez y sus aportes novelísticos. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui en castellano. Activista saharaui recupera su libertad tras el intento de deportación en Francia. ¿En qué consiste el plan de la Unión Europea para dar fin a la guerra de Gaza? Ejército saharaui ataca enclaves marroquíes en el sector de Mabes, norte del Sáhara Occidental. 21 soldados israelíes mueren en Gaza en el ataque más mortífero desde el inicio de la guerra. Villarino, nuevo jefe de la Casa del Rey, de la Casa Real, un diplomático con un pasado marcado por la crisis con Marruecos. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. El análisis del día de hoy, que es 23 de enero de 2024, es con Almayadén, el medio más usado por los palestinos y más censurado por Occidente. Israel califica de catástrofe muerte de 24 militares en 24 horas. 24 militares en 24 horas. Lo que no califica de catástrofe son los miles de la población civil destruidos en asesinato selectivo y racista por el ente sionazi anglo de terrorismo, desestabilización y piratería, mal denominado y antisemíticamente denominado Israel. Según el corresponsal militar de Canal Can, Bulmental, con estas pérdidas ascendió a 221 la cifra total de soldados sionistas abatidos desde el inicio de los enfrentamientos en la franja de Gaza. Estamos viviendo un genocidio directamente en código de exterminio y se duelen por 21 bajas militares. Ojo con esto que estamos hablando. 24 bajas militares finalmente en 24 horas. Ojo con esto que estamos hablando frente a un genocidio y exterminio con la población civil. Y se está intentando internacionalmente justificar destruir Yemen, que está asediando a Israel de manera efectiva solo económicamente, sin ninguna baja y sin ninguna muerte. Yo creo que sobran las palabras para hablar de esto que está ocurriendo. Uno de los ejércitos más fuertes del mundo no está ganando, está perdiendo frente a la resistencia palestina, que es ejército también.
Se califica a Hamas, que es el gobierno democráticamente elegido por los palestinos en Gaza y legítimo, de terrorista, cuando no lo es, porque Gaza tiene derecho, Gaza y Palestina, a defenderse y a atacar de un invasor impuesto e inoculado por el anglo para tanto mal regional y mundial. Pero es que además de eso, se está cometiendo genocidio en clave de exterminio, pero se les duele 24 bajas militares, pero ese exterminio se está produciendo en la población civil de Gaza. Ojo, cuidado, la desproporción de lo que estamos hablando a todos los niveles. Esto lo que hay que decir es que, de que Israel solo se atreve con los inocentes que no están cualificados para ejército, solo se atreve con la población civil. Esto es muy grave y que utiliza la población civil palestina como escudo humano para seguir acometiendo terrorismo, piratería y desestabilización como ente terrorista anglo. Esto es lo que hay que hablar y hay que hablarlo claro. Y que ese gobierno que acomete todas esas cosas por orden del anglo, como agentes de la CIA, son anglo, no son semíticos, no son hebreos y mucho menos descendientes de judíos. Judíos no, de la tribu de Judá no son. Entonces, todo esto lo tenemos que tener bien claro. Todo esto es antisemita contra los árabes que son semitas y dejando en mal lugar supuestamente a los judíos que son semitas. Y al igual que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, se está atacando dos poblaciones, la eslava y la semita. ¿Eh? Se está haciendo genocidio eslavo y genocidio semita. Al igual que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde a muchísimos semitas los mataron y a otros supuestos que ocuparon esa posición semítica que no son semitas, los hicieron una célula terrorista para matar semitas. Pero es que también murieron más de 2 millones de personas de la población civil eslava rusa. Igual que ahora en Ucrania. Están repitiendo pautas. Creo que es claro y evidente. Nos toca luchar a nuestras armas, que son la palabra, la independencia mental y ojo que es mucha trampa y muchos años de colocar un sistema capitalista de servicios en los que parecemos estar atados. ¿Es que no puedes vivir sin Coca-Cola? Por supuesto que sí, y mejor. Pues igual con todo lo demás. Así que boicot, 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 que es lo que les duele, lo que ha hecho Yemen, darle a lo económico. Boicot, boicot, boicot. Vámonos a las calles, vámonos a los medios del social media, de los medios sociales, a difundir la verdad sin parar, sin normalizar, sin cansarnos, sin aburrirnos. Nos necesita el hermano palestino, los niños allí nos necesitan. Es brutal lo que está ocurriendo. Solo el pueblo salva al pueblo. Boicot, boicot, boicot. Calle, 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 manifestaciones, huelga general indefinida para tumbar gobiernos genocidas, como el mío español, como el en el que vivo norteamericano. Gobiernos genocidas, hay que tumbarlos. Boicot, boicot, boicot. ¿Qué es lo que les duele? Desobediencia civil. Vamos a coger el poder porque solo el pueblo salva al pueblo y la soberanía es popular. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no